Bueno, mi nombre es María José Torres Juárez, del segundo semestre Grupo B, y sobre la materia de Clínica de Enfermería 2 les vengo a presentar lo que son el tema de las vacunas. Bueno, comenzando con el tema, sería el primer tema, inmunidad. La inmunidad es aquella que va a brindarnos la protección contra aquellas enfermedades infecciosas. Mientras tanto, el sistema inmune se da mediante la evolución del ser humano. Nos ayuda a evitar las infecciones y eliminar las que ya se encuentran en nuestro organismo. En los tipos de inmunidad. La inmunidad adaptativa es en la que intervienen los linfocitos, que es la respuesta inmune celular, y los anticuerpos, que es la respuesta inmune humoral. Esta se divide en dos: en la activa, que se elaboran los propios efectos de defensa por el individuo por activación del sistema inmune. Es de forma natural, que es por infección, y una artificial, que sería la vacunación. La pasiva es la protección dada por la transferencia de anticuerpos producidos por otro individuo. Es de forma natural, que sería transplacentaria, calostros, y artificial, antitoxinas. Otros tipos de inmunidad vendrían siendo la inmunidad activa natural, la inmunidad activa artificial, inmunidad pasiva, inmunidad pasiva natural, inmunidad pasiva artificial. ¿Qué es una vacuna? Son preparaciones biológicas utilizadas para inducir la inmunidad contra un agente infeccioso para prevenir o controlar estados patológicos, y dependiendo de la eficacia y efectividad de las vacunas, existe la posibilidad de utilizarse en las políticas públicas de eliminación y erradicación de enfermedades. ¿Para qué se utiliza? Para inducir una memoria inmunológica adecuada en términos de magnitud y duración respecto a la enfermedad que se desea prevenir, o para favorecer la generación de anticuerpos neutralizantes que limiten o impidan determinadas infecciones. Los tipos de vacunas. Un tipo vendrían siendo las vacunas de células completas, que se divide en dos: vivas atenuadas, que son aquellas que se derivan de virus o bacterias causantes de una enfermedad que han sido atenuados o debilitados bajo condiciones de laboratorio. Un ejemplo es la BCG. Inactivadas, que se producen por medio de cultivos o virus o bacterias que son inactivadas con calor o sustancias químicas. Un ejemplo es la anticolérica parenteral y oral. La función dentro del organismo de las vivas atenuadas se derivan de bacterias o virus causantes de una enfermedad, que han sido atenuados o debilitados bajo del laboratorio. Al ser introducidos en la persona, estos microorganismos crecerán dentro de la persona vacunada, pero al ser débiles no causará la enfermedad. La reproducción o replicación de los microorganismos vacunales permiten sensibilizar, activar o reactivar el sistema inmune. La función dentro del organismo de las inactivadas es cuando se producen por medio de cultivos de virus o bacterias que son inactivadas con calor o sustancias químicas, que se consideran por lo tanto no infectivas. Incorporan un agente infeccioso previamente inactivado de forma tal que no provoca la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmune que permite prevenir o mitigar la enfermedad. Otro tipo son los toxoides, que es una toxina que ha sido modificada mediante un procedimiento físico o químico para que pierdan su efecto tóxico, pero que se conserve su inmunogenicidad. Un ejemplo es la antitetánica y antidiftérica. El tercer tipo vendría siendo los polisacáridos, que se divide en dos: los purificados, que no tienen una proteína portadora, y un ejemplo sería la neumocóxica, 23 serotipos. El otro serían los conjugados a una proteína acarreadora. Producen una respuesta inmunológica T dependiente con inducción de memoria inmunológica, mediadas por las células B. Un ejemplo es la anti-Haemophilus influenza E tipo B-C. El siguiente tipo son las acelulares, que se refiere a aquellas entidades genéticas o replicadores independientes que son capaces de replicarse y trasladarse entre diferentes células.
Estos protegen por un periodo menos que los celulares, en un plazo de 2 a 4 años. Un ejemplo es la antipertusis acelular, que vendría siendo la vacuna hexavalente. Continuamos con el otro tema, que vendría siendo red de frío. Es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local. La cadena de frío está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia. El acomodo de las vacunas dentro del refrigerador. En el primer estante se colocan las vacunas virales, que vendrían siendo las antipoliomielítica oral, la triple viral, doble viral, BCG y antivaricela. En el segundo estante se colocan las vacunas bacterianas, antihepatitis B, antiinfluenza estacional, contra el VPH, antirrotavirus, antirrábica humana, antihepatitis A, TDPDA, DPT, pentavalente celular, toxioide tetánico, diftérico, antineumococcida conjugada y 23 valente. En el tercer estante se colocan las vacunas inmunoglobulinas y favoterápicos. Y en el último estante se deben colocar 3 botellas de agua con la finalidad de mantener un equilibrio de temperaturas. Los termos. El termo es el equipo de traslado más utilizado para la vacunación intramuros y de campo. Es uno de los eslabones más importantes dentro de la red de frío. Hay tipos de termos. Un tipo sería el termo de 9 litros. Es usado como auxiliar en las actividades de vacunación intramuros, ayudando a evitar que las puertas del refrigerador se abran constantemente. También se usa para las actividades de vacunación en campo. Sus características del termo son color claro y lavable, resistente a impactos, asa asistente, tapa con sellado hermético, elaborado con material de plástico de alta densidad y un juego de 6 paquetes refrigerantes. El otro tipo es un termo de 45 y más de 90 litros. Se utiliza para transportar biológico de un almacén a otro de diferente nivel, para guardar provisionalmente las vacunas en caso de interrupción de la energía eléctrica o cuando se da mantenimiento preventivo al refrigerador. También sirve como termo auxiliar para evitar la apertura frecuente del refrigerador. Las características de este termo vendrían siendo color claro y lavable, resistente a impactos, asa asistente, tapa con sellado hermético, elaborado con material de plástico de alta densidad, y para el termo de 45 litros con un juego de 20 paquetes, y más de 90 litros con 40 refrigerantes de plástico resistente. Los tipos de jeringas y agujas recomendadas para la vacunación. Aquí tenemos una tabla que nos muestra la vacuna, sus vías de administración y medida de la aguja. Para la vacuna BCG vendría siendo intradérmica. La medida de la aguja debe ser de 27 G por 33 milímetros. Para la vacuna antihepatitis B, la vía de administración es intramuscular. La medida de la aguja para el recién nacido es de 25 G por 16 milímetros. Para adolescentes y adultos es de 22 G por 32 milímetros. Para la vacuna DPT, su administración vendría siendo intramuscular, con una medida de aguja de 23 G por 25 milímetros. Para el neumococo conjugada es intramuscular, con una medida de 23 G por 25 milímetros. En antiinfluenza es intramuscular y con un rango de 6 a 35 meses de edad son 23 G por 25 milímetros. Y en adultos son 22 G por 32 milímetros. En la vacuna triple viral, su vía de administración es subcutánea. Su medida de aguja son 27 G por 13 milímetros. Para la vacuna TD es intramuscular y su medida es de 27 G por 13 milímetros. Para la vacuna SR doble viral es subcutánea, con una medida de aguja de 27 G por 13 milímetros. En la vacuna neumococo 23 serotipos,
La vía de administración es intramuscular y su medida de aguja son 27G por 13 milímetros. Y por último, para la vacuna BPH son sus vías de administración intramuscular y medida de la aguja de 23G por 13 milímetros. Eso sería todo por mi tema, por mis temas. Siento que son los rubros más importantes que debemos de conocer para la aplicación de vacunas. Gracias.